Hoy traigo una historia fascinante. Un profesor de biología metió a 3 mediums como objeto de estudio en una clase de la Universidad de Buenos Aires. Sin embargo, para entender cómo llegamos a esto, tenemos que retroceder un poco y hablar del día que un ingeniero católico quiso cazar a un curandero. José S. Fernández era un ingeniero civil. Era, con respecto a la mediumnidad, un escéptico total. Para él, el espiritismo era un absurdo disparate. En esa época había un curandero en Villa Domínico que se llamaba Frim. Era el curandero sensación del momento. La dinámica constaba de enviarle un billete por correo y él devolvía no solo el diagnóstico, sino unas hierbas curativas. Fernández estaba convencido de que esto era una estafa y mandó los nombres de 2 colegas sanos esperando a que Frim fallara. Pero cuando recibió las cartas fue tremendo. Los diagnósticos describían con precisión dolencias que sus colegas habían mantenido en secreto. Este fue el punto de quiebre. Fernández no se puso a prender velas, sino que se puso a investigar. Como era ingeniero, no buscaba milagros, lo que buscaba eran leyes. Fundó el Círculo de Atman e inventó la espiritología. Tratar el espíritu como una magnitud física que la ciencia aún no sabía medir. Se rodeó de mentes brillantes, como por ejemplo el biólogo Eduardo Del Ponte. Juntos empezaron a hacer sesiones, pero bajo un control estricto. Había físicos, académicos vigilando que no hubiera trucos. Estaban tan seguros de lo que veían que decidieron dar el paso más polémico de la historia académica en Argentina: llevar a los mediums a la facultad. Acá la historia suma a otro protagonista, que es David Efrón. Mientras Fernández miraba las energías desde la ingeniería, Efrón traía la mirada de la nueva psicología. Efrón no estaba tan convencido de que los mediums hablaran con el más allá, pero sí estaba fascinado por lo que pasaba en el más acá, en el inconsciente. Para él, los mediums no eran antenas de fantasmas, sino sujetos con una sensibilidad psicológica extraordinaria. Efrón era un becado destacado y promotor académico que buscaba hacer profesional y montar un laboratorio experimental en este área tan particular, el Departamento de Psicología Paranormal en el Instituto de Psicología de la UBA. Si te interesa saber cómo se llegó a crear ese departamento y qué implicaba esa sensibilidad supranormal del inconsciente, te dejo este video donde te lo cuento. Llegamos al gran día. Del Ponte presenta a los mediums en sus clases de biología. Del Ponte lo que hace es darles objetos personales, relojes, anillos, y los mediums empiezan a soltar datos ante una audiencia que pasó de la burla al silencio absoluto. Los aciertos fueron tantos que Del Ponte soltó su famosa frase: si para ver cromosomas necesitas un microscopio, para observar lo supranormal necesitas un medium. Para ellos la mediumnidad era una herramienta técnica, un instrumento de observación humana. Fernández llevó esto al extremo matemático. En el Círculo de Atman realizaron miles de pruebas de clarividencia, con un resultado de extrema efectividad. Usaron células fotoeléctricas, midieron campos electromagnéticos, tratando de cazar esa chispa que hacía el medium diferente. ¿Qué nos deja esta historia? Bueno, lo que nos muestra esta investigación es que en los años 30 la Argentina fue un escenario de una batalla por el conocimiento. Los espiritistas no solamente eran creyentes, eran buscadores que querían el reconocimiento de la ciencia. Y aunque hoy estos episodios parezcan olvidados, ayudaron a que la psicología y la medicina local empezara a preguntarse por la intuición y esos rincones de la conciencia que el materialismo rígido no podía explicar. Si querés leer esta investigación solo, te la dejo en la descripción. Si querés leerla conmigo, te invito a que te pases por mi canal secundario y la leamos juntos. Te envío un abrazo telepático y nos vemos la próxima.